buenos días, tardes o noches. El video de YouTube de hoy va a ser la grabación de un espacio de Twitter, es decir, un fragmento de dicho espacio. El tema a tratar es el año 65, es decir, un año antes en que empiece el caos en el mundo y un año antes también de la revolución en Argentina. Vamos a mencionar estos hechos para que la gente pueda guiarse, ¿sí? ¿En qué sentido guiarse? Que cuando vea que están sucediendo estos eventos, sepa que queda un año para la Revolución Argentina y para el comienzo del caos mundial, por lo que habría que prepararse adecuadamente para ello, ¿no? Podríamos definirlo también como la gran tribulación que menciona la Biblia. Así que para que queden advertidos hago este video de YouTube. Y a continuación el fragmento del espacio con el usuario Radio General, que en las redes sociales es quien organiza ese espacio en particular. El primer número, año, época, que es previa al 6-6. Y el 6-6 va a tener un gran impacto porque va a empezar en la Argentina. Pero vamos a hablar del tiempo antes, que es el año 6-5, podríamos decir año 6-5. Se habla del 6-5, año 6-5. ¿Qué es el año 6-5? Bueno, es un año, con ese estamos tratando de discernir cuándo podría ser, y que hay una serie de psicografías que nos brindan cuál va a ser este contexto del año 6-5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Para qué? Para que estemos preparados para el 6-6. Se habla del 6-5 para que vos te prepares al 6-6. ¿Es así ese? Sí, o sea, justo yo estaba hoy escribiendo en mi libro, que ya casi lo termino, me faltan capítulos, el que estoy escribiendo y otro, que es sobre cuáles son los temas, digamos, que encolumnan a todas las psicografías. Es decir, aunque no lo crean, existe, además de que están los libros y todo, existen ciertos temas que tocan todas las psicografías y que entendiendo esos temas básicos, incluso algunos se mezclan uno entre otros, es decir, hay psicografías que tocan varios de esos temas a la vez, y entendiendo esos temas uno ya puede entender todas las psicografías. Yo eso lo estoy haciendo en mi libro, les cuento los temas. Los temas son los ángeles, por un lado, los extraterrestres, que son parecidos, pero Parravicini trata parecido, pero hay más información todavía, ¿no? De los extraterrestres, o sea, los ángeles por un lado, los extraterrestres por el otro, que es de donde vienen los mensajes. Después sería el ateísmo, después sería el caminante, que es unos mensajes misteriosos a alguien que le dan las psicografías, que muchas veces parece ser Parravicini, realmente parece ser que se hablan de él como el caminante, pero otras veces parece ser otras personas porque son mensajes para cosas, eventos que Parravicini era obvio que ya iba a estar muerto, ¿no? Lamentablemente, pero ese es otro tema importante de las ecografías. Después el otro tema son las 3 horas, que es básicamente el organigrama, la hora 10, 11, 12, que divide a su vez en años, es el organigrama total, digamos, temporal, el calendario que usa Parravicini para organizar todas las psicografías. Y por último, el otro tema importante es Argentina, ¿sí? Y muchos creerían que, bueno, debe ser importante, yo lo creía también, ¿eh? Debe ser importante porque Benjamín es argentino y entonces le dio más importancia a ese país. Y cuando uno se pone a leer, la realidad es que no es por eso, sino que es a la inversa. Parece ser, según Parravicini, los extraterrestres no elegían, siguen haciéndolo, eligen personas para darles sus mensajes. A veces sus mensajes le dan como presentimientos y otras veces se ve que cuando son más dotados, no sé, con más capacidades telepáticas, le hablan directamente, siempre tratando de que no se vuelva loco, ¿no? La persona. Bueno, parece ser que cuando uno lee la psicografía se da cuenta que a Parravicini lo eligieron, de hecho, por ser argentino, por tener las capacidades y ser argentino. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las psicografías, explica que este lugar, más allá del país, antes, en una época anterior, digamos, antidiluviana, digamos, sí, digo bien, antes del diluvio, en la civilización anterior, que según Parravicini era más avanzada, este lugar ya era un lugar importante en el mundo. Desconozco por qué, él dice que se le llamaban Suna y que por eso las naves que vienen, todo esto es lo que dice Parravicini, no estoy inventando nada, y por eso las naves que vienen, la mayoría, digamos, tienen sus bases o descienden en las cordilleras de los Andes. Bueno, todo este lugar ya era importante. Resulta que además de que ya era importante y que ya tiene bases, digamos, encima es una tierra que está como con un mandato de promisión, algo así. Es largo de explicar, pero para que entiendan, como que hay un mandato divino para esta tierra para recibir a todos los hermanos heridos, que es casi todo Sudamérica,
o por lo menos toca casi todos los países de Sudamérica, que recibió a todo el mundo herido después de la gran conflagración. Y bueno, incluso llega a decir Parravicini que estos mensajes ya Dios lo tenía preparado de antes. De hecho, dice Parravicini, no lo digo yo, dice que Belgrano, Manuel Belgrano, era medio un telépata o algo así, porque el sol, o sea, la bandera argentina la hace en inspiración de estos mensajes, de los que mismos que le dieron la psicografía a Parravicini, son los que inspiran a Belgrano a hacerla con el sol, que es un símbolo de, bueno, de esto, ¿no? De que es un lugar elegido esta tierra. Y que también tiene que permanecer vacía, digamos, para que recibir a toda esta gente. Es decir, este país está destinado a permanecer con poca población y recibir a la gente. Y por último, es importante por esas dos cosas que dije, y ahora viene la mayor, digamos, porque la obra de Parravicini tiene unos números misteriosos, los que ya hablé en otros videos, que son, bueno, que ya mencioné en general, 65, 66. Bueno, resulta que si uno sabe lo que sucede en Argentina, en la obra de Parravicini, es el núcleo, digamos, ordenador, porque cuando uno sabe lo que sucede en Argentina, ya puede calcular todos los demás eventos. Les explico. Parravicini, las psicografías, perdón, es decir, los que le dieron el mensaje a Parravicini, dicen que Argentina va a vivir la prueba antes que el mundo, ¿sí? Para después recibir al mundo herido. Es decir, nosotros vamos a sufrir todo lo que va a sufrir el mundo después en grande. Es decir, el mundo va a tener políticos y líderes golpeadores, va a tener hiperinflación o inflación, va a tener 2001, va a tener un montón de cosas que nosotros tuvimos, ¿sí? Y que vamos a tener, que todavía no tenemos que tener. Cuando empiece la prueba en Argentina, que yo creo que ya empezó, cuando empiece esa prueba, nosotros ya podemos darnos cuenta de que estamos cerca de que empiece en el mundo. Pero no solo eso, sino que encima Parravicini dice que en el año 66 va a ser la revolución, ¿sí? Es decir, Parravicini habla del año 66, que es un año clave en todas las psicografías, porque menciona que ahí comienza el mal en el mundo y a su vez en Argentina la revolución. Pero ¿qué pasa? Si uno sabe que en Argentina está pasando la revolución, si esos años son años de 365 días, ¿no? Como en los años regulares nuestros, y no son años metafóricos, entonces con la Revolución Argentina ya podemos calcular todos los demás eventos, porque muchos eventos ya están numerados. Por ejemplo, el cometa, que es lo que yo siempre digo, digamos el evento que a mí más me llama la atención, que es después de la Tercera Guerra Mundial, el cometa sucede en el año 75, ¿sí? Es decir, uno sabe después de la Revolución en Argentina que tiene 9 años. Pero no es solo el cometa. Hoy vamos a hablar por eso con general del año 65, ¿sí? Pero ahora les termino con esto. Pero sabiendo el año 66, es decir, cuando uno ya vivió la revolución argentina, ya puede calcular casi todos los eventos futuros que van a suceder según la psicografía de Parravicini. Es decir, ya podría prepararse para todo. Por eso es tan importante Argentina. Ahora lo que vamos a hablar del tema de hoy es el año anterior al 66, que es el 65, que todos estos eventos van a suceder en el mundo, no solo en la Argentina, pero cuando estos eventos que estén sucediendo, cuando los eventos del 65 estén sucediendo, si repito, los años estos son años literales, digamos, por más que el número sea raro, 65 no sabemos qué significa, pero por más que el número sea raro, si estos años son años literales de 365 días, cuando estos eventos que hoy vamos a describir con general sucedan, ustedes saben que falta un año para que en Argentina haya una revolución francesa contra la clase dominante y que Argentina se libere de una vez por todas de estas malignas figuras. Bien, arrancamos con la primera psicografía del año 65. Corazones artificiales en el 65 y luego cerebros. Esta psicografía de Benjamín Suárez Parravicini es del año 1939 y justo hace pocos días un artículo de La Nación comentaba lo siguiente. Atentos con esto. Así es el novedoso corazón artificial sin válvulas que mantuvo con vida a un paciente en Texas. El sujeto estuvo 8 días con el dispositivo y luego fue trasplantado con un órgano real. Los especialistas explican que puede ser la solución a las largas listas de espera. Estamos hablando de un corazón artificial que está apareciendo. Puede ser el año 65.
o previo al año 65. Pero bueno, aquí la psicografía es muy concreta, corazones artificiales en el 65 y luego cerebros. ¿Te escucho ese? Bueno, una persona me dijo que ya se cumplió lo de cerebros porque las inteligencias artificiales contarían como cerebros. Y yo le respondo que no. No porque Parravicini si decía algo en particular como cerebros, no lo quería decir metafóricamente, ¿sí? Hay dos posibilidades. O es una inteligencia artificial que no conocemos aún, que realmente actúa como un cerebro y no solo responde preguntas según información de Google, sino que realmente actúa como un cerebro, o como yo creo, es lo mismo que el corazón artificial, un órgano, o un pedazo al menos de un órgano, ¿sí? O al menos un pedazo de cerebro que se puedan injertar las personas para aumentar su capacidad cerebral o por lo menos para enfermedades de degeneramiento cerebral, ¿no? Así que yo no creo que se refiera en este caso a inteligencia artificial. De hecho, cuando Parravicini habla de inteligencia artificial, él dice cibernética, no usa la palabra cerebro porque para él es claro para que el que le dio los mensajes a Parravicini sabe muy bien la diferencia o quiere que nosotros sepamos muy bien la diferencia entre hardware y software. Por eso siempre que habla de inteligencia artificial, las profecías, sí, perdón, no son profecías, las psicografías, dice cibernética. Para mí, es mi interpretación, en este caso van a haber cerebros artificiales y corazones artificiales. Y como bien dijo General, ya hay corazones artificiales. Yo vi la noticia también, él me la pasó. Se probó en un paciente con éxito durante, no sé si unos días, ¿no? Era, bueno, durante el Sí, tiempo 8 días menciona. bueno, o sea, ya hay. Lo que pasa es que falta que se pongan digamos, en serie, ¿no? Que se produzcan en serie para que la gente las pueda usar. O sea, ya se cumplió lo del corazón. Para mí falta que se cumpla lo del cerebro. No creo que sea la IA esta que tenemos, que es bastante, para mí, ¿no? Es bastante rudimentaria en comparación con lo que dicen las psicografías que van a hacer las inteligencias artificiales. Pero es un inicio. Probablemente, Claro, estamos cerca, indudablemente. indudablemente estamos cerca de ese año 65 donde ese lo dice muy bien. Que se fabrique en serie corazones artificiales y que sean masivos. Pero después hay otra psicografía que lo vamos a comentar en el próximo Space, también relacionado a este tema particular. Otra psicografía sigue, la segunda psicografía del 65, año 1938, Benjamín Sori Parravicini. Oriente se levantará para el 65. Después, el caos. Bueno, esto es un poco, si vamos siguiendo lo que está pasando en Medio Oriente, sobre Israel, Irán, Palestina. Pero aquí habla Oriente, ese comentanos de... Claro, cuando Parravicini era de Oriente, en general, si no digo en el 98% de las psicografías, se refiere a países más al Oriente. Si nombra Medio Oriente o nombra Medio Oriente o dice Israel, por ejemplo, ¿no? O Caná o algo así. Para mí se refiere a China, por ejemplo, no sé, invadiendo Taiwán o a, no sé, países, porque Parravicini dice que el caos, el hambre va a empezar en Oriente. Por ejemplo, ahora en Bangladesh están matando hindúes y un montón de cosas. Bueno, Parravicini dice que las razas que se odian se unirán. Indudablemente los árabes odian a los hindúes, a su vez los árabes también, los islámicos de Pakistán odian a los chinos odian a los hindúes, de hecho hay una pelea ahí por una ciudad fronteriza, se odian entre ellos, y ni hablar que los japoneses odian a los chinos, ¿no? Bueno, de que se odian ya se cumplió, lo que falta cumplirse es esa psicografía que dice razas en Oriente, ¿no? Razas que se odian se unirán y van a combatir todas esas razas luego unidas contra Occidente, ¿sí? O sea, falta que se cumpla eso. Ahora, si eso es después, ¿no? Es cuando comienza el caos, digamos, a partir del 66. Ahora, lo que dicen en el 65 es que van a empezar a ver, sí, indudablemente Oriente se va a levantar, para mí entiendo yo, en una guerra. No creo que sea una revolución o algo de eso. Yo creo que va a ser, si dice levantar, es contra otras naciones. Continuamos con las psicografías de Parravicini. Tenemos algo con la religión. ¿Qué va a pasar con la fe a nivel mundial? Bueno, para el año 65 dice así. Católicos, protestantes, las religiones se acercan en el 65. ¿Será esto las reuniones ecuménicas? Te escucho ese. No sé a qué se refiere ahí. Realmente no sé. Sé que Sí. en el 65 sí va a haber
un problema, ahora seguro lo vas a leer después, en la Iglesia Católica. Pero, a ver, por ejemplo, ¿no? Yo vi hoy, no, hoy no, esta semana, o la semana pasada, que los católicos y los protestantes se están uniendo en Irlanda, al menos ya se unieron, ¿sí? Se han unido contra el Islam. Entonces se unieron ya los protestantes y los católicos para combatir, sí, digo bien, los católicos, aunque tienen una iglesia anglicana ellos, pero los católicos se unieron para combatir indudablemente el Islam, que es un flagelo que está avanzando por toda Europa. Así que se está empezando a cumplir eso. Seguimos entonces. ¿A qué me refería con ecuménico? Es un lugar o un espacio donde los hermanos separados de la Iglesia Católica se reúnen junto a representantes de la Iglesia Católica, para discernir mejor sobre las escrituras, sobre la palabra, y llegar a interpretaciones de mutuo acuerdo. Los protestantes han atacado fuertemente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tomó decisiones frente a los protestantes, pero acá dice como que se acercan. Hay un acercamiento que todavía en este año no vimos. Atentos, este año no vimos que del catolicismo y el protestantismo se hayan acercado. Aparecieron los corazones artificiales. Por tanto, si este año termina sin alguna reunión así, es porque este año no es el 6-5. Sigamos entonces con las psicografías de Parravicini, y esta indudablemente está relacionada a lo que puede pasar en la Argentina el año próximo o dentro de 2 años. No se sabe realmente. Probablemente finales de este año, quién sabe, pero dice así. Benjamín Solari Parravicini, 1940, escribe: sobre la Argentina, el año 65 sentará reales las luchas de clases. Los mandones extranjeros enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal. Te escucho ese. Bueno, esta psicografía indudablemente hace referencia al comunismo, porque la lucha de clases es un lema del comunismo. También hay otras psicografías que se podrían asociar, que dice: Argentina será comunista sin serlo, siendo no lo será y no tendrá cabida, porque Argentina siempre tuvo amor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto no lo digo yo, lo dice Parravicini. Esto está diciendo que en Argentina va a venir algo similar a un comunismo, mandado por naciones extranjeras, es decir, coincide con que en las naciones europeas y de que en todo el mundo va a triunfar digamos, sí, digo bien, el ateísmo materialista, que es el comunismo que define Parravicini como ateísmo materialista, y esos líderes, todos pseudo progres comunistas, van a tratar de meter y poner líderes. Pero esto no es nuevo. Parravicini muchas veces dice que en Argentina las potencias eligen acá, digamos, ellos ponen los presidentes, ya sea financiándolos, ya sea dándoles un apoyo, bueno, como ustedes ya se imaginarán, ¿no? Como de atrás, con dinero, armas, con manipulación de masas, con lo que sea. En este caso dice lo mismo, pero lo raro es que habla de la lucha de clases. Eso es lo que llama la atención. Además de que cuando empiece esta lucha de clases, que las menciono en otras psicografías, sepan que ya es el año 65, es decir, un año antes de la Revolución Francesa. ¿Qué quiero decir con esto? No va a durar mucho eso. Indudablemente la gente no va a soportar, por más que alguien le ponga un mandón, por más que las potencias pongan, Argentina dice saldrá ilesa del mal, es decir, el mal que le quieran hacer los mandones extranjeros lo van a intentar hacer, van a meter líderes, pero no va a funcionar con nosotros, es decir, con la población común, quiero decir. Y si llegaran a tener éxito, el mandón sufriría, primero sería vencido el fantoche, sería vencido por la oración. Y de no ser por la oración, por la Revolución Francesa, ¿no es así? De todas formas la tienen una Claro, batalla. no sabemos si el último es el fantoche, el, sabemos que lo último es la clase media levantándose, no sabemos si lo último es el fantoche. Otra cosa para tener en cuenta que la lucha de clases, Parravicini indudablemente, perdón, el que le dicta los mensajes a Parravicini,
no tiene ningún atisbo moral como el que tendríamos nosotros o corrección política o de ningún tipo. Para quien les manda estos mensajes existen clases sociales, ¿sí? La diferencia es que ellos no creen que porque existan diferentes clases sociales tengan que luchar una contra otras como cree el comunismo, pero tampoco está a favor, digamos, de esa teoría capitalista de que las clases sociales, digamos, pueden uno alcanzar a otro, etcétera, etcétera, ¿sí? La ascensión social o nada de eso. Es indudable que estos seres o quienes mandan mensajes dicen que existen clases sociales y es algo con lo que hay que convivir en paz. De hecho, la Revolución Francesa, sí, que se va a dar en el 66, ¿no? En el mayo del 66, si se escucha al hombre gris, sea quien sea, eh, no va a ser con sangre en las calles, va a ser sin sangre, ¿sí? A diferencia de lo que quieren Grabois y todo eso, que decían que ellos leen las psicografías y hablaban de sangre en las calles, a diferencia de todo lo que quieren esa gente malvada, dice ser que el hombre gris, justamente quien sea, va a inculcar, digamos, que esa revolución suceda, pero sin derramamiento de sangre. Y tiene lógica por siendo que si los malos solamente son los líderes y la gente, nosotros no somos los malos, por más que estemos en distintas clases sociales, ahí dice Parravicini que la clase media es la que se va a terminar levantando y va a decir basta a estos líderes impuestos, ¿no? Por naciones extranjeras. Por más que la gente no sepa, no quiero decir que la gente se va a levantar y va a decir afuera líderes impuestos por las naciones extranjeras. No. Yo lo que digo es que va a suceder eso. Puede ser que el lema sea otro. De hecho, uno de los lemas que repite Parravicini es el Argentina luchará por la libertad de las libertades, la libertad de Dios, dice, la libertad de Dios. Es decir, en algún momento se van a meter con, digamos, la libertad de seguir ciertas religiones, posiblemente el cristianismo, que es el que más se sigue acá en Argentina. Entiendo yo que es así, puede ser por otra cosa, pero por esa libertad es que va a luchar la gente, ¿sí? Y esa lucha va a tener éxito en la clase media, va a lograr que tenga éxito y puede ser sin sangre si escuchamos al hombre gris. Y otra teoría hay, que esta puede ser, eh, hay una teoría que dice que el hombre gris podría ser que sea el propio Parravicini. ¿Y en qué se basa esa teoría? Esa teoría se basa en que, dice en una de las psicografías, la última pincelada en Argentina va a ser dada por un pintor gris, ¿sí? Y la realidad es que Parravicini era pintor, primero, y que no se conoció ningún líder por ahora, puede ser que surja, que sea pintor, ¿sí? Además, hay gente que sí seguía por las psicografías. De hecho, me han publicado acá en Twitter de que hay miembros de este gobierno que tienen cuadros de Parravicini, y eso daría la pauta, más allá de si esos miembros del gobierno tienen razón o no en lo que defienden, daría la pauta de que la gente, o sea, si fuera Parravicini el hombre gris, quiero decir, la gente, mal que mal, escucha al hombre gris si fuera Parravicini, ¿no? Quiero decir, esto estoy hablando de una teoría que hay de que dicen que el hombre gris es Parravicini. Y encima, justamente también tiene sentido porque dice que si escuchamos al hombre gris, que imaginemos, el hombre gris es el propio Parravicini, ¿no? En esta teoría, no habría sangre en las calles, claro, porque lo dice en la propia psicografía. ¿Me explico? Ojo, yo no es que suscribo a esta teoría, yo quiero saber todavía quiénes son. Recuerden que la forma de identificarlo es que va a aparecer el hombre gris, sea quien sea, aún siendo Parravicini o quien sea, va a aparecer una mujer que no se le escuchará, no sabemos todavía quién es o si la conocemos o no, y por último, un militar. Esto da la pauta de que indudablemente no va a haber forma de que nos equivoquemos o de que alguien pueda tergiversar, porque es algo es muy difícil que justo una ideología coincida con un hombre gris, sea quien sea, una mujer y un militar, ¿sí? Sobre todo en Argentina, que los militares no tienen grandes, digamos, hoy en día dotes o conocimiento de liderazgo o lo que sea, ¿no? O buena opinión pública, digamos. Entonces va a ser muy evidente cuando se ven estos tres jefes, que Parravicini dice que no se los va a escuchar, y después sí, bueno, cuando no se los escuche va a ser muy evidente para la gente que sigue las psicografías de reconocerlos, ¿no? Y de reconocer en los tiempos que estamos viviendo. Reconocer los tiempos que estamos viviendo, muy importante, amigos. Van a aparecer corazones artificiales en el 65. Después irán mandándole mensajes a ese. Si tienen ahí el MD, van subiendo, van posteando. Y después van a aparecer cerebros. Después, Oriente se va a levantar para el 65. Para este año, Oriente, todo lo relacionado así con Oriente. Después, católicos y protestantes. Las religiones se acercan. Va a haber un acercamiento entre católicos y protestantes. Gran pregunta. Aquí lo que veo en el dibujo
es que los protestantes están sentados y los católicos están como caminando hacia, así que hay un acercamiento. Después, sobre la Argentina, el año 65 sentará reales la lucha de clases, es lo que venía recién disertando Ezequiel. Los mandones extranjeros van a enviar, ordenar mandones. La Argentina saldrá ilesa del mal. Argentina va a estar protegida. Da a entender las psicografías que por mandato superior, por mandato divino, de que Argentina va a salir ilesa del mal por la misión que se le fue asignada de que recibir a un montón de personas después de lo que va a llegar, probablemente ocurra en el 66 en adelante. Bien, seguimos con las psicografías de Parravicini, año 65. Tengo aquí una más. Benjamín Sori Parravicini, 1938. Dice así: sobre la humanidad materialista se levantarán la muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65. Te escucho, amigo ese. Bueno, ese es para mí el mejor de todos, para que nadie pueda, me refiero a ustedes, ¿no? Nadie los pueda engañar o los ponga en duda. Quiero decir, recién tiene que pasar todo eso en el año 65 para que ustedes sepan que estamos ahí. Y son muchas cosas a la vez. Dice la muerte, las pestes y los cataclismos. Por lo tanto, va a ser un año terrible, terrible, mente malo y con nuevas pestes, no sé si como el cobicho, pero de la misma envergadura, quiere decir, pero que indudablemente van a haber muchas pestes alrededor del mundo siendo declaradas, ¿no? Así que, quiero decir, esa psicografía a mí me gusta porque les dice claro que mientras no esté pasando todo eso en el mundo, nadie puede especular que estemos viviendo todavía el 65. Sobre la humanidad materialista, bueno, después existe una psicografía, que si la encuentro se las menciono, pero creo que va a estar relacionada al próximo Space, creo que nos quedan más del 65, del 65, que habla de un triunfo total del materialismo en el 67. Triunfo, ¿qué significa triunfo? Que es una victoria transitoria, no es un triunfo definitivo. Es transitoriamente gana el materialismo, gana el ateísmo, pero eso no implica que tenga la victoria definitiva. Y hasta aquí la psicografía sobre el año 65. Seguramente en una semana vendrá un video de YouTube que trate específicamente las psicografías del año 66, ¿sí? Para que, bueno, todos sepan que este año es el que antecede al caos, lo que hablamos hoy, y que otros eventos serán los que sucedan específicamente durante el caos mundial y la revolución en Argentina. Recuerden seguirme, poner me gusta al video y todo eso en YouTube porque puedo tratar de monetizar o algo junto a las donaciones que como saben van a ir todas al libro que ya casi, sí, el borrador está terminado, así que tengo que empezar la corrección. Después si quieren puedo hacer un cortito video de YouTube que hable sobre el contenido del libro. Así que sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. Recuerden seguirme en el podcast también si quieren. A veces algunas cosas las subo a YouTube y otras cosas las subo al podcast. Hasta luego.